En 1948, los estados americanos consideraron que la protección de los derechos humanos debía ser garantizada por un órgano jurídico. 3 décadas después, inició funciones la Corte Interamericana, uno de los 3 tribunales regionales de protección a estos derechos. ¿Cuál es el proceso por el que se puede llegar a este tribunal? ¿Qué asuntos puede tratar la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y para hablar de justiciabilidad de los derechos sociales en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hoy nos acompañan el maestro Emanuel Beltrán. Él es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Derecho de la Seguridad Social, también de la Facultad de Derecho, y magíster en Seguridad Social y Diálogo Social en Europa. También estará con nosotros Javier Pérez. Él es maestro y dirigente de la Comisión de Plan de Estudios en la FES Zacatlán. Su tesis sirvió para la Ley de Amparo entre el Poder Judicial y el Legislativo. Es docente en la FES Zacatlán y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Acompáñenos para que luego juzgue usted. ¿Cómo llega un asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero tenemos que pasar por todas las etapas que sigue un procedimiento, un juicio en nuestro país, hasta la última etapa, que en nuestro caso por lo general es el juicio de amparo. Una vez agotado el juicio de amparo, si no obtuvimos o vemos que hay una vulnerabilidad de algún derecho humano que podría a lo mejor la Corte tener cabida, tenemos que irnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agotar el procedimiento de la Comisión Interamericana y entonces la Comisión Interamericana lo manda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sería la última instancia o todavía por sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos habría otro? No, ya no existe otra instancia. Ya no hay una mundial. No. Esta es solamente para el continente americano. Así es. Y es derivado de la Carta de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque plantea determinados derechos humanos básicos que a través del Pacto de San José y otros derechos y tratados internacionales se pueden aplicar en determinado país, en determinada instancia. Los que se pueden someter a esta Corte Interamericana son los países que se someten a través de un convenio, un tratado internacional y que someten determinada soberanía, determinada jurisdicción a esta Corte Interamericana. Disculpe, yo soy un poco lego en el asunto, pero ¿cuáles son las instancias hasta llegar al amparo que se tendrían que agotar en nuestro país? ¿En el aspecto del derecho al trabajo? En el derecho al trabajo, en cualquier derecho. Bueno, primero tendremos que agotar los tribunales del fuero común, o que se llama primera instancia. En algunos sistemas existe la apelación que se llegó a la segunda instancia. En el derecho del trabajo, de la cual somos especialistas, no tenemos una apelación, directamente nos vamos al amparo. Pero también de ahí podríamos pasar a la revisión, y la revisión versa sobre cuestiones constitucionales. Y de ahí, bueno, ya es la última instancia. O sea, serían 3 pasos en nuestro país y si no queda satisfecho, entonces se acude a la instancia superior que sería la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así es, en este caso especifican sobre derechos humanos. Y otra pregunta, a mí no me queda muy claro, ¿se viola la soberanía? Por sobre nuestra soberanía, que una instancia supranacional sea la que decida asuntos internos de nuestro país. No, no se viola, al contrario, cada estado tiene facultades de poder limitar su soberanía a un tratado internacional. Un ejemplo, la Corte Penal Internacional, que solo se dedica a cuestiones de índole penal en contra de lesa humanidad y todo ese tipo de cuestiones vulnerando de derechos humanos, se puede uno acudir a esos tribunales internacionales a través de determinadas instancias. Es otro tribunal con otras características y que también se pueden agotar, pero tenemos que agotar primero nuestras instancias para podernos seguir a esas instancias, pero es dependiendo la materia y las características. Perdón, y sí. Tampoco no se vulnera la soberanía porque los mismos estados de manera voluntaria se someten a esos organismos internacionales. Han firmado un convenio. Exactamente. Y estos convenios internacionales tienen rango constitucional en nuestro país, hasta donde yo entiendo. Así es, ya lo tenemos. Pero también hay otra parte importante que yo veo a través de estos organismos internacionales de materia jurídica. Permiten que los países actualicen su propio sistema constitucional, su propio sistema legal, porque muchas veces los países únicamente firman como miembros, pero no dan seguimiento a todas las actuaciones que se van dictando a nivel internacional. Entonces, cuando se someten casos o estados a la soberanía, a la competencia de esta Corte Internacional, pues permite que también se venga digamos, un viento nuevo hacia los sistemas jurídicos de cada país. Un ayornamiento. Así es, exactamente. Sí, yo creo que lo vimos con claridad cuando un ciudadano mexicano
lleva su asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no le permitían ser candidato independiente a la presidencia de la República. Así es. Cuando la Corte falla a su favor, bueno, pues la legislación mexicana tiene que adecuarse a este fallo, Así a es. esa resolución. Sí, esta claro. resolución. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es una violación directa a un derecho humano. ¿Ok? La Corte Interamericana lo que hace es analizar esa violación y le da una determinada sanción, una determinada sentencia, y es vinculante porque el Estado mexicano tiene la obligación de cumplirla. ¿Cómo? A través de dictar determinadas medidas, determinadas legislaciones para poder acatarla. El ejemplo que usted señala es muy claro. Lo que hizo fue que no había candidaturas independientes en nuestro país. Así es. Y entonces, a raíz de esa resolución, ya existieron candidaturas independientes. La única circunstancia con muchas trabas, como lo estamos viviendo ahorita, con determinadas características, pero tiene mucho que Hace ver. unos años conocimos, por ejemplo, que un juez español, el juez Garzón, Baltasar Garzón, llamó a juicio y consiguió que se arraigara al dictador chileno Augusto Pinochet. ¿Ahí qué papel jugaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué un país europeo o un funcionario judicial de un país europeo tenía jurisdicción sobre la justicia chilena? En este caso, podemos presuponer que el gobierno chileno había contemplado dentro de su caudal de derechos humanos este tipo de situaciones, y es por lo que la Corte puede entrar. Según tengo entendido, el dictador chileno fue de viaje, lo apresaron en la Unión Europea, creo que más específico en España, si no mal recuerdo. La jurisdicción del juez español era España, y él estaba atendiendo no los juicios de los demás ciudadanos chilenos, no, el juicio de ciudadanos españoles que tuvieron determinadas consecuencias en Chile, es decir, que fueron a Chile y que a consecuencia se supone que determinados actos a través de la dictadura ocasionó y se desaparecieron esas personas, fallecieron esas personas, mataron esas personas, no lo sé, y el juez chileno, o el juez español, perdón, Garzón, lo que hizo fue juzgar esa actuación o esa supuesta actuación, en este caso de ese presidente chileno. Sobre ciudadanos así es, con su españoles. jurisdicción, pero jurisdicción de España, ¿por qué? Porque él estaba en España. Y en cuanto a lo laboral, ¿qué casos así emblemáticos ha llevado México o han llevado actores mexicanos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Mexicanos como tal de derecho del trabajo, no. Tenemos uno bastante interesante que era lo que estábamos platicando hace un momento con el maestro. Es una resolución emitida hace algunos días, algunas semanas, por la Corte Interamericana sobre determinado caso de un trabajador de origen peruano, Así es. en el cual fue muy rápida la situación porque fue en el 89 y la acaba de resolver. Este trabajador fue despedido injustificadamente, era un líder sindical, y sin embargo la Corte determinó este líder sindical que su despido era injustificado, basándose en un principio fundamental en nuestro derecho, que es la estabilidad en el empleo. Entonces, es algo fundamental porque la Corte jamás había hecho como tal una determinación de derechos sociales, de aplicación de los derechos sociales en nuestra legislación. ¿Y por qué es fundamental? Porque con el retroceso, como comentábamos hace un momento, de las leyes laborales en perjuicio de los trabajadores, probablemente ya los trabajadores podamos acudir a esas instancias. Obviamente, la problemática con eso es el costo, porque tenemos que ir primero a la Corte Interamericana y después irnos a la Corte Interamericana. Es la falta de recursos económicos, y un trabajador normal obviamente no va a poder agotar ese tipo de instancias. El líder sindical, por supuesto, sí tenía recursos. Todo parece indicar que sí, tal grado que ya logró que el Estado peruano tuviera determinadas. Entonces, por lo que entiendo, es novedoso que la Corte Interamericana aborde temas de orden social o de orden laboral. Sí, es muy importante porque precisamente con la globalización que se viene dando, temas de carácter mundial, como es una parte de la flexibilización de los derechos de los trabajadores, de esa parte de la flexibilización es el derecho al estabilidad en el empleo. Es decir, que yo te puedo remover con mucho más tranquilidad frente a tu trabajo. En este caso, que la Corte se pronuncie sobre que los trabajadores tengan derecho a un trabajo medianamente permanente, hasta en tanto no incurran en alguna causa de rescisión, pues eso es muy valioso frente a un tema de flexibilización que se está dando, y vuelvo a insistir, trae un viento nuevo al derecho del trabajo en el sentido de que pues, no estamos tan de capa caída, porque precisamente todos esos temas han impactado mucho y aún siguen impactando en el sistema jurídico mexicano. Uno de los puntos más importantes también fue la progresividad de los derechos humanos que se tienen señalados en la Constitución, y que pues, hoy en día, en el tema de los salarios, una limitación de los salarios caídos a un año,
pues todos esperamos que al menos se respetara ese derecho, ya no que se siguiera progresivo, que se incrementara. No, todo lo contrario, se hizo un retroceso a limitarlos a 1 año. Entonces, temas como estos pues sí son muy importantes, no solo para el sistema peruano, sino para el sistema del derecho del trabajo en general. Y a partir de este laudo, podríamos decir que es un laudo de la Corte Interamericana. Una resolución. Es una resolución. Una resolución. Me imagino que Perú tendrá que hacer reforma a su legislación, pero ¿eso aplica para los demás signatarios de la OEA? No, como tal no, porque es una resolución vinculante que solo obliga a determinado estado con determinadas características. Ojo, pero es como una jurisprudencia, como nosotros lo decimos. Es decir, sí la podemos invocar. Sí podemos invocar determinada resolución para la aplicación de determinado juicio con determinadas características. Eso es lo importante. ¿Y ante quién se invocaría? ¿Ante el legislativo? No, en este caso ante la Corte Interamericana. Uh-huh. Obviamente el ejecutivo, en este caso el judicial, podría nosotros a través del juicio de la demanda inicial o a través del juicio de amparo hacerle ver de este tipo de circunstancias, de irregularidades, y obviamente que ellos tomaran en cuenta esta resolución y ellos podrían hacer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ya el Estado, a raíz de la reforma del artículo 1, del artículo 2 de la Constitución, ya marca, ya tiene un parámetro los derechos humanos a nivel constitucional. Entonces, ellos sí podrían hacerlo. Sí podrían. Sí podrían. ¿Y esto cambiaría en algún momento las leyes en los demás países, México incluido? Lo veo complicado. Desafortunadamente, yo veo poco probable que exista una reforma en beneficio de los trabajadores, desafortunadamente. Sí, es un tema que México tendría que recapacitar. México, con su ley laboral, fue un ejemplo a nivel de Iberoamérica. Y resulta que ahorita vamos en el retroceso, cuando debemos de fortalecer esas instituciones. Yo digo, es como si los franceses fueran para atrás en cuanto a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Aquí México es uno de los principales países que abre el derecho social y lo pone a nivel constitucional. Y esto nos haría reflexionar en el derecho mexicano de qué tanto estamos fortaleciendo o estamos debilitando el derecho social que nosotros aportamos al mundo jurídico y al mundo real. Pues ojalá vuelvan esos tiempos en donde México llegó a ser el faro. Así es. Tras el cual muchos países latinoamericanos, de todo el continente, no solamente los latinoamericanos, caminaban. Así es. Maestro, muchísimas gracias por venir. Un gusto. Gracias por venir. Maestro, gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Un largo trayecto para llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que además requiere de poseer recursos económicos. Ahí está la opinión de los expertos, pero lo que nos importa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.